El libro del Apocalipsis se ha caracterizado por tener algunas cadenas proféticas muy especiales con el número 7. Y la primera de ellas es la cadena de las 7 iglesias. Son mensajes que Jesús escribe a esas iglesias que representan la iglesia cristiana de todos los tiempos hasta la venida del Señor. Quiero que vayamos al capítulo 3 y el versículo 17, donde, hablando al mensaje de la iglesia de la Odisea, la última de todas, considera la condición de esa iglesia, una condición de sobradez, una condición de gente maravillosa, porque así se creían, pero con base en todo esto, cuando Jesús les ha dicho que ellos son tibios y no fríos ni calientes, sigue diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiero que miremos esa última palabra, desnudo. Por lo tanto, el tema de hoy se va a tratar sobre vestimenta. ¿Y cuál es la historia de la vestimenta? Es muy sencillo irse uno al capítulo 3 del libro de Génesis, donde se menciona la caída del hombre por causa del engaño de Lucifer, de la serpiente antigua, el diablo llamado Satanás. Cuando ellos toman el fruto que no debían haber tomado, dice la Escritura, Génesis 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué conocieron? Que estaban desnudos. Al caer en pecado, la gloria de Dios que les cubría se cayó también. Y entonces ellos vieron la vergüenza de su desnudez, que antes no la miraban como tal. Continúa el versículo diciendo: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabes qué es eso? Es tratar de arreglar el problema del pecado con la propia mano. Justicia propia, podríamos llamar. El libro de Isaías, en el capítulo 64, menciona que nuestras justicias, la que acabamos de hablar, son como trapo de inmundicia. Y mira cómo coincide con la vestimenta que cosieron Adán y Eva. Dice: caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa vestidura que hicieron nuestros primeros padres se podía caer, se podía levantar con el viento. No era suficiente para cubrir la vergüenza de su desnudez. Entonces quiero que hablemos un poquito sobre un caso que me sirve de un perfecto ejemplo para el tema que estamos trayendo. Tú lo encontrarás, y te invito a que lo hagas más adelante, en el capítulo 3 del libro de Zacarías y el versículo 1 en adelante. Allí se ve una escena muy interesante. Se ve al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel de Jehová. Conocemos nosotros que el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesús. Y dice que al otro lado se encontraba Satanás, que estaba a la mano derecha para acusarle. Esa es una típica escena de juicio. Y es una escena de juicio donde se mira el por qué está siendo juzgado el sacerdote. El versículo 3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cómo eran las vestiduras? Dice Zacarías. Las vestiduras del sumo sacerdote eran viles y estaba delante del ángel de Jehová. Recordemos otro pasaje. Está en el libro de Mateo capítulo 22. Está un rey dispuesto a celebrar una gran boda e invita a personas muy especiales, muy allegadas, pero ninguna de ellas quiso asistir a esa cena de bodas que se iba a celebrar. Entonces el rey dice: yo quiero que traigan a todos los que encuentren en el camino, así no estén preparados, pero que vengan y participen de esta gran cena. Y ellos salieron
y buscaron y encontraron mucha gente, y esa gente sí asistió. Pero a la entrada a cada uno se le dio un vestido especial. ¿Por qué? Porque las vestiduras que ellos traían eran vestiduras de trabajo, vestiduras de organización, vestiduras de muchas cosas, no vestiduras para una boda. Así que a la entrada a cada uno le dan un traje especial que le llama la Biblia vestido de bodas. Y cuando el rey salió a mirar a sus convidados, se da cuenta que hay un hombre que no está vestido de bodas. Entonces el rey se enojó y le preguntó: ¿cómo hiciste tú para entrar acá sin estar vestido de bodas? El hombre enmudeció y el rey lo hizo atar y sacar de esa maravillosa reunión. Es que delante del Señor no podemos presentarnos con las vestiduras viles y permanecer así, porque para eso hemos tenido la vestidura que el Señor ha provisto para nosotros. Bueno, todo este es el problema que tenemos por causa del pecado, pero ese problema tiene solución, y ya mismo vamos a mirar todos estos pasajes con base en la solución de Dios. Recordemos, Génesis capítulo 3, Adán y Eva cosen sus vestiduras con hojas de higuera, se cubren su desnudez por su propia justicia. Pero el versículo 21 del mismo capítulo dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién los vistió? Jehová Dios con sus propias manos hizo vestiduras de túnicas de piel de animal, de piel de cordero, como lo dice el libro del Apocalipsis, de ese cordero que fue inmolado desde el principio de la creación. Quiere decir que para que hubiese una vestidura provista por Dios, debía haber un sacrificio, el sacrificio de un cordero, que no es otra cosa más que el símbolo del sacrificio del verdadero cordero que viene a morir por nosotros. Romanos capítulo 3. Recordemos un versículo muy conocido: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la parte mala, esa es la vestidura vil. Pero el versículo siguiente, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, nosotros hemos pecado y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos dio la solución a través de Cristo Jesús, quien en su muerte nos redimió. ¿Ves? Como cada momento que nosotros tenemos una vestidura vil, Dios ha tenido la disposición de una vestidura de justicia, que es la justicia de Cristo. Volvemos a la parte inicial de nuestra meditación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Luego que el Señor les ha dicho que son unos pobres desventurados, y al final les dice desnudos, el versículo 18 complementa: por tanto yo te aconsejo que de mí, es decir, de Jesús, compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y mira la siguiente parte: y vestiduras blancas para vestirte. Nosotros no tenemos con qué comprar eso, pero esa vestidura ya Jesús la pagó con su sangre en la cruz del Calvario. O sea que es una compra gratuita, como hemos visto en unas lecciones muy bien estudiadas. Ahora, el pasaje de Zacarías 3, cuando se nos mencionó a Josué con vestiduras viles, termina diciendo: habló entonces Jehová el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Mira, es Dios el que dice cómo se quita esa vestidura vil. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado. Quitar la vestidura vil es quitar nuestros pecados, y te he hecho vestir las ropas de gala. Y dice el versículo 5: y le vistieron las ropas. Qué hermoso es sentirse
vestido con las vestiduras de justicia de Cristo Jesús. Al que venciere, se dice en el mensaje de una de las iglesias, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si permanecemos con vestiduras viles, nuestro nombre no puede permanecer allí. Pero si nosotros nos vestimos con las vestiduras blancas que el Señor provee, entonces nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Capítulo 22, versículo 14 del mismo libro, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy para estar ante la presencia del Señor en el reino de los cielos? Solamente necesitamos reconocer nuestro pecado, decirle al Señor que nos quite las vestiduras viles a través del arrepentimiento y recibir la justicia de Cristo a través de su sangre para que limpie nuestras vidas y nos coloque el manto de su justicia. ¿Quieres tú participar de esa justicia? Entrega tu vida a Jesús, vive con Jesús, respira a Jesús, siente a Jesús, conoce a Jesús, háblale a Jesús y habla de Jesús. El Señor te bendiga para que al final nuestras vestiduras sean las vestiduras de justicia de Cristo Jesús, nuestro Señor.